desde el punto de vista teórico de cuestiones que tienen que ver con el adolescente y todo este marco de contemporaneidad que lo rodea. No era un material complejo, pero siempre surgen dudas sobre el mismo. Así que la idea es un poquito revisar cómo se resolvió y en todo caso, si hay alguna duda, tratamos de dilucidar. Antes que nada, quiero hacer simplemente una cuestión de aviso general y tiene que ver con esto. Mañana va a ser el trabajo práctico obligatorio, la semana que viene el segundo parcial. Bien, el trabajo práctico obligatorio va a tener una mirada general. Esto quiero decirle como para que entiendan de que en este punto la cátedra decidió, digamos, dentro de lo que es el conocimiento que tienen que tener ustedes, darle una complejidad menor al trabajo práctico obligatorio. Por lo tanto, va a tener una mirada general. El tiempo de apertura del mañana en la plataforma van a encontrar habilitado el trabajo práctico obligatorio desde las 10:30 y va a estar en plataforma hasta las 13:30. Así que tienen ese lapso para ingresar. El tiempo de duración lo estamos definiendo entre 15 o 20 minutos. Van a ser 10 preguntas, pero ya les digo, va a ser muy general las preguntas. No van a tener la fuerza de profundidad, pero sí más o menos que ustedes, si leyeron el material y se pudieron, digamos, ubicarse a partir inclusive de los trabajos prácticos, de las guías de lectura, no va a ser problemático poder resolver. El parcial sí va a tener otro tipo de visión, va a tener una profundidad diferente. Se van a encontrar por ahí con una situación de, puede ser, todavía no está, se está estructurando eso, puede ser alguna situación donde tengan que resolver ustedes. Pero digamos que va a tener mayor complejidad. La idea es que el trabajo práctico lo puedan resolver y pasar a otra instancia. Por eso digamos que se le da un nivel de rigidez, pero no complejidad. Profesor, ¿la nota del trabajo práctico sale ahí también como el pasado? No, todavía no está decidido. Puede ser que sí, puede ser que no. Generalmente estamos optando por esperar unas 2 horas, 3 a que sacar el resultado por una cuestión de a veces problemática que haya con plataformas, que no creo que haya más, eso les aclaro. También les digo que no tienen que entrar todos a las 10:30, por eso ya tienen un tiempo para acceder, algunos en algún momento u otro, pero más o menos el tiempo de desarrollo va a estar en lo mismo, va a estar en 20 minutos, 15, menos de eso no va a ser, más de 20 no creo. Las preguntas están estructuradas para resolverse. Así que en todo caso, si la nota no está al instante, la van a tener a más tardar para las 5 de la tarde. Solo el eje 2 entra en el trabajo práctico. Solamente el eje 2 dentro de lo que es teórico, y los prácticos ya están, los 3 prácticos que ahora justamente estábamos por saldar alguna duda que haya. Otra pregunta, profe. ¿El parcial cuándo es? ¿Cómo? ¿El parcial cuándo es? La semana que viene. Tengo a ver un poquito si los números no me dan. Y es también así. Creo que es el día 9. 9 creo que es. ¿Sí? Es múltiple choice también. Sí, el 9. Va a tener una característica igual. A ver, para nosotros es más rápido la visión de corrección, por eso le dije va a tener por ahí alguna característica parecida al trabajo práctico o algunas variables que van a tener que ver con
posiblemente van a encontrar una situación al cual tengan que darle algún tipo de escritura. En base a eso se define el tiempo. Por eso le dije que estamos trabajando y estructurando eso, cosa de darle los tiempos acordes al examen. 15 minutos para 10 preguntas del estilo que van a encontrar mañana es un tiempo bastante largo en este sentido, ¿no? Para el tipo de examen que van a encontrar. Esta puede no va a ser ser tan complejo. Esta puede ser una clase. Que no va a ser tan... ¿Cómo? No te escuché. Le pregunto si esta puede Sí. ser una clase de repaso. Es que no sé si vamos a tener tiempo la clase de repaso, por eso le digo, cualquier cosa, ustedes tienen clase el día jueves, así que alguna duda aprovechen. Igual el jueves se va a desarrollar, ya se va a hacer la continuidad. Pero si hay alguna duda, a todo caso me avisan con tiempo y podemos ver previo al parcial. Eso ya va a ser puede ser el sábado, una clase de 40 o 50 minutos y podemos alguna duda, pero siempre y cuando ustedes también tengan leído el material. Bien, eso más que nada. Era esa aclaración a ustedes para que sepan por dónde pararse mañana ante el parcial, ante el práctico. Bien. ¿Alguna duda sobre el desarrollo de los trabajos dentro de las clases prácticas? Pregunto ya ante otra cosa. Eran bastante simples, como le dije. Si hay alguna duda que haya planteado la lectura, podemos ahora aclararla. En caso de que no haya, hago una generalidad. Bien. A ver. Los 3 trabajos prácticos. Una última cosita. Información general también. Que mañana les voy a dar. Vamos a hacer después un trabajo último con la parte práctica, pero ya vamos a ver cómo lo resolvemos el tiempo que queda. Bueno, a ver, ustedes tenían 2 prácticos. Uno hablaba de las cuestiones de el abismo generacional, que tiene que ver con esta cuestión de que el adolescente se planta, se construye a través de separarse o conocer la diferencia, pero también separarse de esas diferencias. En el mismo trabajo se hablaba de las cuestiones de la subjetividad. ¿Quedó claro el tema de la subjetividad y del abismo generacional? Si a alguno no le quedó claro, quiero decirle, acuérdense que esto entra también dentro del práctico obligatorio y dentro del segundo parcial. Desde el punto de vista de la clase práctica ya no van a tener más material como tampoco de la clase teórica para el parcial. Pero sí van a surgir preguntas de ellas. Por eso estoy queriendo saber si hay alguna duda. ¿Usted podría explicar lo de la subjetividad, por favor? Bueno. Bien. ¿Quién habló? Bueno, no escucho. Agustina. Agustina. Bueno, a ver, vamos a empezar entendiendo qué es subjetividad. ¿Qué implica la palabra subjetividad? Ustedes todo, teóricamente lo habrán trabajado dentro de lo que es psicología profunda. Digamos que ahí tomaron una gran cantidad de influencia freudiana en psicología profunda. Entonces, por un lado hay que entender qué es la subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad decimos que tiene una representación en el cual parte de la construcción histórica cultural del sujeto. Entonces, cuando hablamos de subjetividad, necesariamente tenemos que pensar en la biografía, la historia de ese sujeto,
cómo de alguna forma se fue constituyendo esa historia y cómo influyó en él durante todo el proceso de su ciclo vital, a partir de las emociones, los sentimientos, la forma de percibir la realidad, las experiencias, las personas, cómo todo esto de alguna forma osciló en esta construcción entre la adquisición de la identidad, los deseos de este sujeto, esta construcción de amor que propiamente tiene que ver con, ustedes lo habrán visto desde el punto de vista freudiano, que habla de la cuestión libidinal, o sea, el placer, y los deseos del propio sujeto. Todo esto construye una subjetividad. Esta subjetividad que pasa de esta cuestión propiamente en la estructura psíquica, ¿tá?, en la matriz que va construyendo este sujeto, este adolescente. El texto que habla de Sylvia Bleisman es justamente los nuevos modos que van de alguna forma influyendo en ese sujeto. Cómo estos nuevos modos producen cambios en su forma de, en su estado de ánimo, en su aislamiento, en su hostilidad, en sus distanciamientos. ¿Por qué aparecen nuevos por qué en los padres? ¿Por qué los padres por ahí utilizan expresiones como que desconocen a sus hijos? ¿Está? O sea, cómo estos nuevos medios tecnológicos, que para muchos puede ser no complejo, pero para otros sí. Y esto tiene que ver con lo que venía anteriormente, la cuestión generacional. Ustedes tienen que entender siempre y partir de la idea de que todos venimos de construcciones generacionales diferentes, pero con el tiempo y con la imposición del contexto, con la sociedad, nuevamente muchas veces repetimos las mismas situaciones generacionales que en algún momento tratamos de diferenciarnos. Las brechas generacionales son producto de dos momentos diferentes. Cada sociedad construye culturas, se construye culturalmente, se construye antropológicamente a través de signos, de símbolos, que de alguna forma se trasluye a través del lenguaje. Entonces, toda esta situación, gente, es algo que tenemos que ser claros cuando podamos analizar o trabajar con un adolescente. Un adolescente es un sujeto que viene con una subjetividad determinada, que cuando uno es niño, el trabajo que cuando uno es niño propiamente, se construye en forma diferente. El niño es más objetivo, y eso es importante entender. El niño es objetivo. Generalmente construye a través de algo palpable, tangible. ¿Ah? Él no se idea una mamá, un papá o una mesa. Él tiene que tener objetos tangibles en su vida, es más objetivo. El adolescente comienza un proceso de transformación en el cual comienza a aparecer en esa subjetividad también un proceso de abstracción más complejo. ¿Qué es lo que necesita siempre el adolescente? Es separarse de la identidad de los padres, con toda esta cuestión que ustedes pudieron advertir con referencia a los duelos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el duelo? Es una pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿Qué perdí? Muchas veces uno dice, no, el niño pierde el cuerpo del niño, dice. El duelo Dicen no los... es ¿Cómo? en un final la profesora preguntó qué es el duelo y si no le Ajá. contestó,
que es un proceso, no te aprobaba. Exacto, pero es un proceso. A ver, necesariamente toda nuestra vida, ustedes tienen que entender, somos sujetos inmersos en un ciclo vital en el cual todo es proceso. Pero ¿qué significa proceso? Procesos son momentos, etapas que debemos ir cumpliendo, que debemos pasar por ellas para lograr determinada evolución. Esta evolución puede ser física, social, psicológica. Por eso hablamos de lo biopsicosocial. Y también entendemos que en este proceso, que es de ir superando estos momentos, aparecen en el medio situaciones traumáticas, por eso hablamos de trauma. Pero el trauma como una situación que provoca angustia, el trauma como una situación que debo ir reconociendo y tratando de superar, para que en la continuidad de mi ciclo vital no produzca determinados trastornos. Entonces, hay cosas que uno tiene que palpar con esto. Muchas veces cuando uno estudia, en el caso de ustedes que están empezando a estudiar al adolescente, y que por eso le digo, tienen que tratar de no mezclarse tanto con la idea freudiana de que todo pasa por las pulsiones, ¿no? De que todo pasa por cuestiones de placer. ¿Está? Las cuestiones de placer, displacer, son situaciones, pero no implica solamente eso lo traumático. ¿Ah? El aceptar que mi padre no es el ídolo que era, es ya una situación angustiante. El tener que modificar la visión del otro es angustiante. Pero eso es necesario porque yo me tengo que reconocer como que yo soy yo y tengo que reconocer que los demás no son perfectos, podemos decirlo así, tomando cuestiones axiológicas de valores, no son excelentes, no son mejor que yo. Porque también ahí entramos en cuestiones emocionales. Por eso es que es tan importante por ahí lo que planteaba, que ustedes leyeron, lo que planteaba Winnicott cuando hablaba del holding, la contención que deben tener los sujetos para poder avanzar en este proceso de ir reconociéndose, de ir entendiendo cuáles son las situaciones que debe superar o que supere las situaciones que él considera complejas, angustiantes, y a su vez que le permite encontrar identificaciones positivas, que a su vez le va a ir permitiendo encontrar un camino en la identidad. Porque cuando pasa por esta situación de que nosotros hablamos lo psicológico, lo corporal y lo social, todo trabaja en forma unificada. No hay nada que está separado en esa instancia. Cuando a mí me está cambiando el cuerpo, no solo me estoy dando cuenta yo, se está dando cuenta mi entorno social. Y la sociedad ya me está diciendo, con ese cuerpo ya no sos niño. Con ese cuerpo ya sos una persona, te dicen, ya sos grande. Y esa forma de mirar que tiene la sociedad influye en mi modo también de poder entender cuáles son los cambios que a mí me hacen diferente. ¿Por qué cambia mi forma de trato? ¿Por qué cambia mi forma de estimularme en hacer las cosas? En algún punto me estimulaban y en otro punto me exigen. Entonces, esas son las situaciones que va pasando el sujeto adolescente.
y que todos pasamos. Ustedes, si se ponen un poquito a mirar hacia atrás en su historia personal, van a encontrar que también pasaron la misma estancia, nada más que en algún momento ni se dieron cuenta y en otro momento fue realmente significativo. Y cuando hablo significativo, no solamente negativo, sino también positivo. Pero fue significativo. De alguna forma hay algo que quedó en mí que constantemente me lleva a entender otras situaciones. Y a veces no fue traumático. A veces simplemente fue un proceso que pasó, que se fue resolviendo. Porque tuve un entorno que de alguna forma me acompañó y me permitió resolverlo rápidamente, flexiblemente. En el práctico 2, por ejemplo, se decía que si vuelvan a mirar a leer cuando hablamos de subjetividad lo que decía Lerner. Lerner plantea tres modos de ser adolescente. Y eso también hace entender de que hay estructuras que permiten una mejor resolución. Pero que uno sea de descarte no implica que no va a poder resolver las situaciones. Posiblemente la resuelva de otra forma. Posiblemente la resuelva desde el punto de vista negativo. Donde cuando él piensa, por ejemplo, en sexualidad, un niño dentro de determinado lugar puede ni siquiera entender lo que dice la palabra y otro tener ideas que se relacionan solamente con una situación, sin tampoco entender la palabra. Pero es el contexto el que le está construyendo un discurso. Nosotros en el campo de la sociología también hablamos mucho de relatos. Cómo los relatos van cayendo, cómo los relatos tienen que reconstruirse, cambiar, modificarse. Y esos relatos son los mismos que el sujeto adolescente va teniendo a su alrededor y que de alguna forma le afecta en esa construcción de su subjetividad. Fíjense que ustedes en el práctico, en el último práctico, digamos, el 4, hablaba de esta cuestión de ideal, ¿no? ¿Cuáles son los ideales postmodernos? ¿Cuál es el ideal del yo? Hablando de otro. Porque hablamos de un sujeto donde en su entorno tiene una situación que constantemente lo va modificando. ¿Por qué hablamos de ideales modernos? ¿Por qué hablamos de pragmatismo en la vida ahora? El mundo de la imagen. Fíjense que esta cuestión de ideales modernos. Ustedes lo van a leer antes de ahora cuando se trabaje el 4. Pero también, ¿por qué? Porque estamos hablando de un entorno social cambiante. El gran problema del entorno social cambiante es que la sociedad, hay una parte de la sociedad que se modifica, hay una parte de la sociedad que se mantiene en un mundo determinado, una cosmovisión, una forma de ver la realidad, o de entender los valores. Todo eso, chicos, le afecta al adolescente. Porque el adolescente está empezando a entender la realidad. O está queriendo entender la realidad que es significativa para él. Pero también tiene que escuchar las realidades de los demás. Con lo que cada uno entiende que debe hacer el adolescente. Con esta idea de decir, hay muchos tipos de adolescentes, sí. Fíjense que la casa desde el principio se inicia diciendo que hay adolescencias. Pero el chico le parece como un video donde hay una sola idea de adolescencia. En la teoría hay adolescencias.
Pero en las generaciones hay adolescentes, un rebelde, que no piensa nada, que no le gusta nada, que solo piensa en no hacer nada. Entonces, ahí está la cuestión generacional y ahí están las cuestiones que de alguna forma inciden en el proceso de la construcción que va a ser el adolescente. Por eso, cuando se habla de duelos, por eso se habla de tres momentos de duelo, tiene que ver con esta visión propiamente del duelo por el cuerpo, por el duelo al padre, de la infancia, el duelo de la identidad del niño. Entonces nos estamos refiriendo a esas situaciones que él supera. Y para superar, hay situaciones en las cuales se deben frenar. Darse cuenta que lo que está ahí no es real. Que debe cambiar la percepción de la realidad que tiene por otra. El tema nuevamente recae en que estamos hablando de que estamos frente a un otro. Cuando son nuestros grupos de pares el otro, es como que el idioma que hablamos es igual. Si estamos con un otro que tiene otro idioma, otra forma de entender la realidad, es donde se produce también esta cuestión de crisis o choques generacionales. Porque siempre el sujeto, y esto es ya llevado al campo antropológico y filosófico, siempre, y desde la psicología social inclusive, uno quiere siempre imponerse, imponer un modo de pensar y de ver la realidad. Bueno, la idea es que ustedes cuando tengan una lectura, con esto quiero, antes que termine el tiempo, que ustedes tengan una lectura en la cual puedan hacer esa integración y no esa separación. Muchas veces leemos separando todo y no integrando todo. Integrando en un sujeto donde todo esto de alguna forma incide en esa construcción de identidad que va a ser. Cuando alguien se llama Juan, quiere ser Juan. Yo soy Juan. Cuando hay otra que te dice, ¿vos sos Juan el hijo de Pablo? Entonces hay una visión diferente de vos. Hay una visión diferente del sujeto. Y aquí entra en juego todo este proceso de identificaciones que tiene la sociedad también. Y que de alguna forma el adolescente tiene que ir encontrando un modo de verse y de verse en los otros. Y acá lo que yo quiero que ustedes logren integrar. Porque de lo contrario queda todo separado. Queda todo separado y disgregado. Y nos cuesta entender cómo se une todo esto. No podemos hablar del sujeto en forma unilateral. Necesariamente tengo que ver al sujeto integrado. Necesariamente tengo que entender que estos cambios se van produciendo. Que las situaciones del entorno, la tecnología, las formas de encontrarse hoy los medios, de todos lados el sujeto recibe información. El sujeto modifica su mirada de la realidad. Podemos decir que hoy en día la cuestión corporal no es tan compleja, su paso y su traslado dentro de lo que es la adolescencia, en esa pubertad. ¿Podemos decir que la pubertad no nos afecta? ¿O podemos decir que de alguna forma la entendemos y de otra forma no? Bueno, hay mucho para hablar. Quiero simplemente que entiendan esto antes que termine el tiempo. Mañana el práctico va a tener una generalidad
traten de leer y empezar a construir esta idea de integración. Y en todo caso, para el parcial veremos si podemos darle alguna ayuda más como para que lo resuelva. Ahí ya se puede hacer algo más profundo y con más tiempo. Bueno, gente, no sé si le fui útil. Espero que sí. Cualquier cosa volvemos a escucharnos y a leernos. ¿Les parece? Sí, profe, súper entendido. Muchas Sí, gracias. profesor, gracias. Hasta luego. Listo.